En un soleado pueblo de Extremadura, don Javier, de 67 años, vivía una vida tranquila tras jubilarse como enfermero. Conocido por su paciencia y su risa fácil, Javier disfrutaba de sus mañanas en la plaza, tomando café y charlando con vecinos. Sin embargo, desde hacía un tiempo, sentía un cansancio extraño tras visitar a su vieja amiga, doña Rosa. Cada semana, por costumbre, Javier pasaba por su casa, pero al volver, se sentía agotado, como si alguien hubiera apagado su luz interior. No entendía por qué, pero algo en esas visitas lo estaba afectando. Doña Rosa, de 70 años, era conocida por no tener nunca un buen día. Desde el momento en que Javier cruzaba su puerta, ella comenzaba: «Ay, Javier, este dolor de espalda. Me mata, o nadie me visita. Todos me han olvidado». No importaba si el cielo estaba despejado o si Javier llegaba con buenas noticias. Rosa siempre encontraba algo de qué quejarse. El gobierno, los precios, los vecinos. Al principio, Javier escuchaba con empatía, pensando que su amiga solo necesitaba desahogarse. Pero las visitas se convirtieron en un ritual agotador. Cada conversación era un torrente de lamentos, y si Javier intentaba hablar de algo alegre, Rosa lo interrumpía con otra queja. Una tarde, tras otra visita cargada de negatividad, Javier llegó a casa y se desplomó en su sillón. Su hija, Laura, de 35 años, lo notó. «Papá, ¿qué te pasa? Pareces agotado», dijo. Javier confesó que las visitas a Rosa lo dejaban sin energía. Laura, preocupada, le dijo: «He leído que estar con personas negativas puede afectarte. Mucho, especialmente a tu edad. Te drenan la alegría». Javier se quedó pensativo. Recordó cómo, tras cada visita, sentía una nube gris sobre su cabeza, como si las quejas de Rosa se hubieran pegado a él. Decidió observar. La siguiente vez que visitó a Rosa, notó el patrón. Ella no quería soluciones. Cuando sugirió que viera a un médico por su dolor, Rosa replicó: «No sirve de nada, todos son inútiles». Cuando intentó contar una anécdota divertida, ella la desvió hacia una queja sobre el ruido del pueblo. Javier se dio cuenta. Rosa no buscaba ayuda, buscaba un público. Esa noche, investigó en la biblioteca municipal y encontró un artículo que explicaba que la negatividad crónica es contagiosa y puede afectar la salud mental, especialmente en mayores de 65, robándoles paz y vitalidad. Javier tomó una decisión difícil. No quería abandonar a Rosa, pero necesitaba protegerse. Redujo sus visitas y cuando iba, limitaba el tiempo. «Rosa, solo puedo quedarme media hora», decía, y si ella empezaba a quejarse, cambiaba de tema con tacto. «Oye, ¿has probado ese nuevo pan de la Tahona?». También buscó compañía más positiva. Se unió a un grupo de senderismo con vecinos como don Pedro, un jubilado que siempre tenía una broma preparada. Caminar entre risas y paisajes le devolvía la energía que Rosa le quitaba. Meses después, Javier notó un cambio. Sus días eran más ligeros y su sonrisa más genuina. En una comida familiar, Laura comentó: «Papá, estás radiante. ¿Qué pasó?». Javier explicó: «Aprendí a no cargar con las quejas de otros. Rosa tiene su vida, pero yo tengo derecho a la mía». Inspirado, empezó a animar a otros mayores del pueblo a elegir bien sus compañías. Su grupo de senderismo creció, y las tardes de café en la plaza se llenaron de charlas alegres. Don Javier comprendió que, después de los 65, el tiempo es un tesoro. Las quejas de Rosa no eran solo palabras, eran un peso que amenazaba su felicidad. Al alejarse de la negatividad, recuperó su paz y descubrió que rodearse de personas que suman, no restan, es la clave para disfrutar sus años dorados. Su historia se convirtió en un faro. Proteger tu energía no es egoísmo, es sabiduría. Don Javier, a sus 67 años, había recuperado su alegría tras reducir las visitas a doña Rosa, la quejosa crónica de su pueblo extremeño. Sus mañanas en el grupo de senderismo y sus cafés con amigos como don Pedro le devolvían la vitalidad. Sin embargo, otro desafío amenazaba su paz. Su primo, don Antonio, de 69 años, lo invitaba a menudo a su casa, pero Javier empezaba a
Notar que esas visitas no eran por cariño, sino por conveniencia. Cada encuentro venía con una solicitud: arreglar un grifo, prestar dinero o ayudar con recados. Al principio, Javier lo veía como un deber familiar, pero algo no cuadraba. Antonio era hábil. Nunca pedía directamente. En lugar de eso, usaba frases como: Javier, eres el único que me entiende, o sin ti, no sé qué haría. Sus palabras, cargadas de halagos o culpa, hacían que Javier se sintiera obligado. Una tarde, Antonio lo llamó. Necesito que me ayudes con unas cajas, no tengo a nadie más. Javier fue, pero al llegar, notó que Antonio estaba relajado, viendo televisión, mientras él cargaba peso bajo el sol. Al volver a casa, exhausto, se sintió usado. ¿Por qué siempre soy yo el que ayuda?, se preguntó. Su hija, Laura, lo notó. Papá, Antonio solo te busca cuando necesita algo. ¿Cuándo te ha invitado solo para charlar?, dijo. Javier reflexionó. Recordó que Antonio nunca preguntaba por su vida, ni siquiera cuando Javier estuvo enfermo. Investigó en la biblioteca y encontró un artículo sobre relaciones manipuladoras. Decía que, después de los 65, el tiempo y la energía son demasiado valiosos para gastarlos en personas que solo toman sin dar. Las señales eran claras. Antonio no valoraba su compañía, solo su utilidad. Javier decidió actuar. La próxima. ¿Ves que Antonio lo llamó para un favor rápido?, respondió. Lo siento, hoy no puedo, estoy ocupado. Antonio, sorprendido, insistió. Pero eres el único que me ayuda. Javier se mantuvo firme. Seguro que encuentras a alguien más. La reacción de Antonio fue reveladora. Se molestó y dejó de hablarle unos días. Esto confirmó lo que Javier temía. Su primo no lo veía como amigo, sino como una herramienta. Aunque sintió culpa al principio, también sintió alivio. Estaba recuperando su libertad. Para llenar ese espacio, Javier invirtió en relaciones mutuas. Se unió a un grupo de ajedrez en el centro comunitario, donde conoció a don Manuel, un jubilado que compartía su pasión por las estrategias y las risas. También empezó a visitar más a su amigo Pedro, con quien organizaba cenas sencillas. Estas amistades eran diferentes. Había respeto, reciprocidad y alegría. En una partida de ajedrez, Manuel le dijo: Javier, te veo más ligero. ¿Qué cambió? Javier sonrió. Dejé de cargar con los problemas de otros. Meses después, Antonio lo llamó de nuevo, pidiendo ayuda con un pequeño arreglo. Javier con calma respondió: Estoy ocupado, pero puedo recomendarte a alguien. Antonio, frustrado, cortó la llamada, pero Javier no se inmutó. Había aprendido que decir no era egoísmo, sino una forma de proteger su bienestar. En una comida familiar, Laura lo abrazó. Papá, te veo más feliz. Gracias por cuidarte. Javier asintió, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Don Javier se convirtió en un ejemplo en el pueblo. Compartió su lección con otros mayores, animándolos a reconocer relaciones desequilibradas. Su grupo de ajedrez creció, y las tardes en la plaza se llenaron de charlas sinceras. Comprendió que, después de los 65, la energía es un tesoro que debe gastarse en quienes te valoran. Al liberarse de la manipulación de Antonio, Javier no solo recuperó su tiempo, sino también su dignidad. Su historia enseñó que las verdaderas amistades se construyen con respeto mutuo, no con obligaciones impuestas. Con su paz protegida tras alejarse de doña Rosa y don Antonio, don Javier sentía que su vida en el pueblo extremeño era más plena a los 67 años. Las partidas de ajedrez con don Manuel y las caminatas con don Pedro lo llenaban de energía. Sin embargo, un nuevo obstáculo apareció. Su vecina, doña Carmen, de 66 años. Carmen era conocida por convertir cualquier situación en un drama. Cada visita a su casa era una montaña rusa de conflictos, cotilleos y exageraciones, y Javier empezaba a sentir que esas charlas lo dejaban agotado. Carmen tenía un don para el caos. Cuando Javier llegaba, lo recibía con historias de peleas con su cuñada, quejas sobre el cartero o rumores sobre un vecino. «Es que nadie me respeta», exclamaba, esperando que Javier tomara partido. Al principio él intentaba ser neutral, diciendo: «Bueno, seguro que se soluciona».
pero Carmen no aceptaba neutralidad. Quería aliados. Una vez lo presionó para que evitara a un vecino porque es un traidor. Javier, incómodo, cambió de tema, pero Carmen se ofendió. ¿No me apoyas? Al salir de su casa, Javier sentía una tensión que no podía explicar. Una tarde, tras una visita donde Carmen lo envolvió en un drama sobre una herencia familiar, Javier llegó a casa con dolor de cabeza. Su hija Laura lo notó. «Papá, ¿por qué sigues yendo a casa de Carmen? Siempre sales de mal humor», dijo. Javier confesó que se sentía atrapado. Laura le mostró un artículo. Las personas que crean drama no solo estresan, sino que afectan la salud mental, especialmente en mayores de 65, al generar ansiedad y tensión constante. Javier reconoció el patrón. Las visitas a Carmen eran como entrar en un campo de batalla. Decidió cambiar. La próxima vez que Carmen lo invitó, dijo: «Hoy no puedo, tengo ajedrez». Carmen insistió, pero Javier fue firme. Redujo las visitas y, cuando iba, evitaba los cotilleos. Si ella empezaba con un drama, decía: «Vaya, suena complicado. ¿Has probado hablarlo con calma?». Carmen, frustrada, buscaba a otros para sus historias. Javier, mientras tanto, invirtió su tiempo en actividades pacíficas. Se unió a un grupo de pintura en el centro comunitario, donde conoció a doña Elena, una viuda que compartía su amor por los paisajes y la tranquilidad. Las tardes de pintura eran un bálsamo. En lugar de tensiones, había risas y conversaciones sobre colores y pinceles. Javier notó que, al alejarse del caos de Carmen, su mente estaba más clara. En una cena familiar, Ana, su nieta, dijo: «Abuelo, te veo tan relajado». Javier explicó: «He aprendido que el drama no es para mí. Prefiero la paz». Inspirado, compartió su experiencia con sus amigos del ajedrez, animándolos a evitar conflictos innecesarios. El grupo empezó a organizar noches de música, donde la armonía reinaba. Un día, Carmen lo llamó, contando otro pleito con un vecino. Javier, con amabilidad, dijo: «Carmen, creo que lo resolverás. Yo estoy con mi pintura». Ella, molesta, dejó de insistir. Javier no sintió culpa, sino liberación. En el centro comunitario, su última pintura, Un atardecer sereno, ganó un pequeño premio. Doña Elena lo felicitó. «Javier, tu calma se ve en tu arte». Él sonrió, sabiendo que había elegido bien. Don Javier comprendió que, después de los 65, la paz es un regalo que hay que proteger. Los dramas de Carmen no eran solo historias, eran una amenaza para su serenidad. Al elegir la tranquilidad sobre el caos, recuperó su alegría y fortaleció sus lazos con quienes valoraban la calma. Su historia se extendió por el pueblo, inspirando a otros a buscar relaciones que sumen paz, no tensión. Javier, con su nueva claridad, supo que cada momento sin drama era un paso hacia una vida más plena. Don Javier, a sus 67 años, había transformado su vida en el pueblo extremeño. Al alejarse de las quejas de doña Rosa, la manipulación de don Antonio y los dramas de doña Carmen, encontraba alegría en el grupo de pintura, el ajedrez y las caminatas con amigos como don Pedro y doña Elena. Su hogar era un refugio de paz, y su familia, especialmente su hija Laura y su nieta Ana, celebraba su nueva vitalidad. Sin embargo, una última sombra amenazaba su serenidad. Su viejo amigo don Rafael, cuya obsesión por el pasado lo arrastraba a todos a la amargura. Don Rafael, de 68 años, vivía en una casa llena de recuerdos. Cada visita a su hogar era un viaje al pasado, pero no uno cálido. Rafael hablaba de traiciones familiares, trabajos perdidos y oportunidades que nunca volvieron. «Todo era mejor antes», repetía, lamentando cómo el mundo había cambiado. Al principio, Javier lo escuchaba por lealtad. Habían sido amigos desde jóvenes, pero pronto notó que esas charlas lo dejaban triste. Después de una visita, se encontraba pensando en sus propios errores, el negocio que no prosperó, las discusiones con su hermano. «¿Por qué me siento así?», se preguntaba. Una tarde, Rafael pasó 2 horas recordando una pelea con su primo de hace 30 años. Cuando Javier intentó hablar del presente, Rafael lo cortó.
Nada de hoy se compara con aquellos días. Al volver a casa, Javier sintió un peso extraño. Laura, al verlo, dijo: «Papá, cada vez que vas con Rafael, vuelves apagado. ¿Qué pasa?». Javier confesó que las historias de Rafael lo hacían dudar de su propia vida. Laura le mostró un artículo. Las personas atrapadas en el pasado pueden contagiar pesimismo, afectando la salud mental de quienes las rodean. Especialmente después de los 65, Javier decidió actuar. Recordó cómo había protegido su paz antes y supo que necesitaba límites con Rafael. La próxima vez que lo invitó dijo: «Puedo pasar un rato, pero hablemos de hoy». Rafael ignoró la petición y volvió a sus lamentos. Javier, con tacto, se despidió pronto. «Tengo pintura. Nos vemos otro día». Redujo las visitas y, cuando iba, redirigía la charla a temas actuales, como el jardín que Rafael cuidaba. Si Rafael insistía en el pasado, Javier decía: «Eso, ya fue, amigo. ¿Qué planes tienes ahora?». Para llenar su tiempo, Javier se volcó en nuevos proyectos. Empezó a cultivar un huerto en su patio, inspirado por doña Elena, y se unió a un taller de escritura en el centro comunitario. Allí, escribió cuentos sobre su infancia, pero no con amargura, sino con gratitud. Compartía sus historias con Ana, quien las leía con entusiasmo. También invitaba a Pedro y Manuel a su casa para noches de música y risas, creando recuerdos nuevos. Estas actividades lo anclaban al presente, alejándolo de la nostalgia tóxica de Rafael. Meses después, Javier se sentía libre. Una tarde, Rafael lo llamó, hablando de otra vieja herida. Javier, con calma, dijo: «Rafael, el pasado no cambia. Vamos a disfrutar lo que tenemos». Rafael, molesto, dejó de insistir. Javier no sintió culpa, sino claridad. En el taller, escribió un relato sobre su viaje, de cargar con quejas, favores y dramas a vivir con alegría. El grupo lo aplaudió, y doña Elena dijo: «Javier, tu historia es una lección de vida». En una fiesta familiar, Laura brindó: «Por papá, que nos enseñó a elegir la felicidad». Javier, rodeado de su familia y amigos, supo que había encontrado el equilibrio. Al proteger su paz de la negatividad, la manipulación, el drama y el pasado, había ganado años de alegría. Su pueblo, inspirado, abrazó su ejemplo. Después de los 65, el tiempo es para quienes suman luz. Don Javier, con su huerto floreciente y su corazón lleno, vivió cada día como un regalo, demostrando que la verdadera riqueza está en el presente.